Hola, hola, qué gusto tenerlos a todos y cada uno de ustedes, amigos y amigas. Les habla su amigo Luis Diego Zúñiga Gutiérrez y estamos en una nueva entrega de su programa Una Hora con Dios, que tenemos todos los jueves a partir de las 8 de la noche, 8 pasaditas de la noche, en esta su página Nutrición Celestial. Bueno, saludos a todas aquellas personas que se conectan en vivo y también a las personas que ven el programa indiferido, que sabemos que son muchas que lo ven a otra hora del día o de la noche, porque el programa queda grabado en nuestra página Nutrición Celestial. Bueno, saludos a todos y cada uno de ustedes. Hoy tenemos noche de testimonio, noche de testimonio. Hoy tenemos un amigo muy especial, muy querido, amigo mío de la iglesia, ¿verdad? Que él nos va a contar su testimonio, un testimonio muy impactante que yo sé que lo va a bendecir a usted y que va a bendecir a muchas personas. Así que yo le pido a usted que si se está conectando ahorita, comparta esta transmisión con otras personas. Porque muchas veces compartimos chistes, compartimos memes, compartimos muchas cosas y qué lindo es compartir acerca de Jesús. Así que le doy la bienvenida a mi amigo Jorge Calvo. Jorge, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga y un gusto tenerte con nosotros aquí en Nutrición Celestial. Que Dios te bendiga. Buenas noches. Amén, amén. Es una bendición de verdad compartir mi testimonio con la gente, con las redes sociales, ¿verdad? Que Dios permite estas redes para edificación, para glorificar al Señor y para expandir el Evangelio alrededor del mundo, ¿verdad? Yo bendigo tu programa, tu red social, tu Nutrición Celestial, programa que tienes en la red y que se expanda el evangelio, ¿verdad? Como objetivo a todo el mundo, ¿verdad? Y a otros países. Amén, amén. Bueno, contanos quién es Jorge Calvo, ¿verdad? ¿Dónde naciste? ¿De dónde sos vos, verdad? Y de cómo era tu vida antes de conocer al Señor Jesús. Contanos primeramente dónde naciste, de dónde sos y cómo era tu vida antes de Ok, entregar tu vida a Cristo. ok, te voy a contar. Primero quiero bendecir a la gente que está oyendo, ¿verdad? Y voy a empezar. Mi nombre es Jorge Calvo Villalobos, nací el 2 de julio de 1993, ¿verdad? Yo me congregué en varias iglesias, empecé y crecí niño en Oasis. Mi mamá me llevaba desde pequeño a la iglesia. Crecí en un hogar disfuncional donde mi papá no me educó en el evangelio. Mi mamá sí me educó pequeño, pero lo que pasa es que yo grande tuve que tomar decisiones y decidir por Dios. Ya después ahí les voy a contar conforme pasen las horas porque tuve que tomar decisiones radicales respecto a mi vida personal como parte del testimonio, ¿verdad? Eh, Crecí en Oasis, fui creciendo muy niño, empecé a ir a la escuelita dominical, a escuchar el mensaje, la palabra, poco a poco, como niño, como niño, como niño. Pero lo que pasa es que Pablo dice en su palabra que cuando uno es un niño, piensa como niño, anda como niño, todo como un niño. ¿Por qué? Porque es inmaduro, no tiene la madurez de lo que es una persona adulta, ¿verdad? Después de ahí empecé a ir a la escuelita dominical, a instruirme en la palabra, tenía una maestra que se llamaba Rosita en ese tiempo. Estamos hablando de hace años, en 2000, 2001, 2000, que 1999, o no me acuerdo qué año es, porque eso fue hace muchísimos años, ¿verdad? Y lo que pasa es que cuando yo era muy niño,
era una persona que creció diferente, ¿verdad? Tal vez los niños jugaban y yo, pero a mí me gustaba mucho lo que era la adoración y la alabanza. Ujú. Entonces yo pensaba, yo pasaba orando a Dios, adorándolo, oyendo Te Exaltamos de Marco Guido, oyendo Dios de Pactos, oyendo pero sí jugaba con carros y todo eso. Pero yo jugaba solo porque era el menor de mi familia. Yo crecí como el menor de mi familia. Nosotros somos tres, somos dos hermanas de parte de matrimonio de mamá y papá. Y yo soy el menor de todos, soy el único varón, ¿verdad? Y lo que pasa es que yo crecí solo en ese tiempo, ¿verdad? Como varón no tenía con nadie con quien jugar, solo había veces que jugaba con una vecina en ese tiempo, pero esa vecina que creció, tomó decisiones y se fue al mundo, no era cristiana, o sea, se ocurrieron muchas cosas que no eran de Dios, ¿verdad? Y luego ahí empecé creciendo, ¿verdad? Ya empecé a ir a la adolescencia, a ir al colegio, me congregaba en Oasis, seguía, yo daba hasta el diezmo y todo, pero lo que pasa es que yo no conocía al Espíritu Santo, no lo conocía como la persona que es Él. No conocía de Dios, no conocía la forma en que Él se manifiesta, lo maravilloso y lo grandioso que es experimentar con Él, ¿verdad? En ese tiempo cuando era adolescente y cuando era niño, porque yo adoraba a Dios, pero no sabía a quién estaba adorando. No lo conocía, ni conocía a Jesús, ni Dios el Padre, ni el Espíritu Santo, ni nada. Yo adoraba a Dios, pero no lo conocía. O sea, era Entonces, como, perdón, era como una religión, como algo era, como que era vos como una, adorabas a algo por tradición, por así decirlo. sí, porque mi mamá me educó a mí en el Evangelio, un niño. Lo que pasa es que uno niño no tiene una conciencia madura de, de experimentar con el Espíritu Santo. No lo conocía. Y además yo sufrí una prueba hace muchos años de unos pólipos, Pólipos. pólipos rectales. A mí me Ujú. operaron del, me metieron un tubo por el recto y todo, o sea, fue tremendo, un examen, porque ya yo tenía que pasar eso, tenía que sufrir, ¿verdad? Pero yo no entendía por qué estaba pasando esa prueba, por qué estaba sufriendo, porque yo no conocía al Espíritu de Dios, no sabía nada de lo que estaba viviendo yo cuando era niño. Entonces, ¿qué pasa? Que llego yo a mi adolescencia y fue una de las etapas durísimas, una de las peores etapas, porque yo en mi adolescencia, bueno, aparte que crecí con muchos vacíos y tuve problemas con la pornografía, con la masturbación, tuve problemas con tantas cosas. Yo quería, que como en el 2000, yo era medio cristiano, pero no era cristiano metido, era tibio, ¿entiendes? Ujú. Y a los tibios los vomitaré de mi boca, dice la palabra. Entonces, ¿qué Ajá. pasa? No conocía exactamente qué era lo que estaba haciendo yo con mi vida. Entonces, ya a partir del 2007, 2008, yo comencé a apartarme poco a poco de Dios, poco a poco, a tomar malas decisiones, a irme al mundo, a experimentar el mundo. Comencé a oír Megadeth, comencé a oír Pantera, comencé a oír Guns N' Roses. Todo empezó con una canción de un videojuego. De hecho, a mí me gustaba jugar Play 1 cuando era más niño y empezó con un videojuego que se llama de patinetas de Tony Hawk y ahí sale una canción de AC/DC que se llama TNT de Bon Scott. Ajá. Entonces ahí empezó el amor al rock and roll. Y el problema es que yo como tenía pasiones desenfrenadas con el sexo, eh,
quería, es que yo tenía maldad en el corazón, era demasiado malvado. O sea, perdona que te interrumpa, vos tenías maldad en tu corazón y a la vez ibas a la iglesia, ¿verdad? Ajá, Acláranos un poquito esa ajá, parte ajá, porque, bueno, se ajá. supone que cuando uno tiene a Yo, Dios en el corazón, según Gálatas, uno da buenos frutos, ¿verdad? Entonces, ujú. acláranos un poquito esa parte. Vos ibas a la iglesia, adorabas a Dios, ya nos dijiste que como que no habías Pero conocido al Espíritu Santo, pero tenías maldad en tu corazón. Acláranos un poquito esa parte. sí, yo comencé a apartarme de la iglesia. Yo comencé a apartarme de la iglesia en ese tiempo. Sí, iba, pero de vez en cuando. Ya era un completo frío ya. Y ya cada martes obispo iba a la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Que debido a la maldad que yo tenía, mi corazón se fue enfriando. Se fue enfriando, se apagó el espíritu que no conocía, que conocí amistades en el cole, me influenciaron esas amistades, porque uno dice que no lo influencian, pero en realidad sí lo influencian. Amistades en el cole, no anduve en vicios, ni en droga, ni en nada de eso, ni alcoholismo, ni nada de eso, porque yo sabía que eso era malo, yo tenía conciencia, ¿entiendes? Y como yo había nacido en el Evangelio, yo decía, no, no, esas cosas no, y mucha gente me preguntaba, pero ese apretecillos con esa huila por ahí, y yo, no, 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 era como como muy receloso en eso, muy guardado, ¿verdad? Sí, sí, Y sí, sí. mucha gente me decía, joder, pero lléguele esa huila, madre, lléguele esa huila, madre, me decía la gente del cole, ¿verdad? En ese tiempo, ya uno en la adolescencia, ¿verdad? Y con esas hormonas alborotadas, ¿verdad? Claro. Usted veía una escobita y esa, se enamoraba de esa escobita. Entonces, ¿qué pasa? Que sí, sí llegué a conocer a una muchacha en noveno que eh, yo no sentía cosas por ella, pero ella por mí sí. Ahorita ella tiene hijos y está casada. No quiero decir el nombre de esa persona. Ajá. Entonces, nos empezamos, fuimos como amigobios así en noveno, pero no pasó nada, ¿me entiendes? No pasó nada. No nos dimos ningún beso, ni una caricia, ni nos acostamos en la cama, ni nada. Entonces, como, ay, yo decía, qué raro, algo pasa aquí. Yo decía, ¿qué será? ¿Qué voy a meter la palabra aquí? La vida de Moisés fue profética. De hecho, cuando Moisés entra al canasto, toda la vida de Moisés fue escrita por Dios. Ya después de cuando Moisés ya transcurre el desierto, que quiero hablar más adelante, después de más adelantico de eso, Moisés transcurre el desierto, Moisés es probado en su corazón. Después de ahí conoce la zarza y conoce la presencia de Dios. ¿Me entiende? Pero yo Entiendo. entonces en ese tiempo no entendía que era una mano divina que me estaba guardando. La muchacha sentía cosas por mí, estaba enamorada de mí, la muchacha, y a veces le notaba, la gente me decía, ¿usted le gusta esa muchacha? Me decía, yo decía, no, no, nada que ver, nada que ver. Mira, con uno es un carajillo en noveno, y uno está en esa nota del cole, ¿verdad? Pero llegó una muchacha que conocí en quinto, tenía 13 años y yo tenía 17, voy a pasar al 2010 y yo ya estaba saliendo del cole. Esa muchacha fue la que me tumbó a mí. Ella era el amor de mi vida, era mi cielo, mi todo. Quería formar una familia con ella y todo. Yo decía que era la futura Calvo Villalobos y todo, pero yo andaba sin Cristo. Yo Ajá.
no conocía a Dios, andaba sin Cristo. No conocía ni el Espíritu, ni la iglesia, ni dones, ni talentos, nada, nada de la iglesia. Yo ya estaba completamente desviado, andaba en el mundo, oyendo Megadeth, oyendo Metallica, oyendo cosas del mundo. Yo andaba en el mundo, en mi mundo, y el problema es que yo ya era un muchacho en mi adolescencia que como tenía tanta maldad en el corazón, a mí me atraía el ocultismo y El el satanismo, ocultismo. el ocultismo. Yo quería meterme en el ocultismo. Y te En metiste de lleno en el ocultismo. no llegué a meterme porque yo sabía que era malo, ¿me entiendes? Ajá, Porque como yo nací en el Evangelio, yo sabía que eso era malo, ¿me entiendes? sí. Pero sí quería meterme en el ocultismo. O sea, no es que quería meterme, sino que me atraía. Sentía como Ajá. una seducción en el ocultismo. Entonces por ahí el diablo intentó seducirme. Y como yo veía heavy metal y todo eso, entonces por ahí el diablo me entró. ¿Y qué pasa? Que llegó un momento en que tanta era la maldad que yo tenía, que yo quería ser un satanista mundial y como te había contado la vez pasada, quería ser un satanista mundial y destruir la tierra, destruir al hombre y a la mujer, y yo no puedo hacer eso. El único que puede hacer eso es el mismo ser humano que provoca todo con el pecado, o hasta el mismo Satanás. Yo eso se lo dejo a Satanás, porque Satanás es el destructor del ser humano, no es Jorge Calvo Villalobos. ¿Qué pasa? Que esa era mi maldad y era un muchacho con vacíos, muchos vacíos. Yo veía pornografía, masturbación, pero había algo en mí que no me llenaba. Yo decía, Sí. qué raro. Y algo sí quería recalcar, que yo buscaba la paz en otras cosas. O sea, yo buscaba la paz en la pornografía, buscaba la paz en la masturbación, buscaba la paz en, en mujeres arriba en la parte de la iglesia Oasis, carnalmente las veía. Eh, Era un hombre apasionado por el ocultismo, por el satanismo, me atraía, me seducía, lleno de maldad, pero nada de eso me atraía, Ujú. nada de eso me llenaba, perdón, nada de eso me llenaba. ¿Y qué pasa? Que tanto fue que así que en el 2010 yo no terminé el cole ni nada. Entonces, en ese tiempo, yo comencé a pedirle al Espíritu Santo. Ya, ya tenía que clamarle al Espíritu Santo por ayuda, por auxilio. ¿Y qué pasa? Había veces que yo me sentía solo, me sentía vacío, yo decía, no, aquí hay algo está pasando, yo no. Dios como que me fue como una cajita y me fue encerrando y a mí todo me salía mal, todo me salía mal. La chica que me gustaba me salió mal, el cole no lo terminé, eh, las amistades que yo decía que eran mi familia, las perdí todas. Mis amigos del cole les dejé de hablar y actualmente yo no hablo con ninguno de ellos porque a mí Dios me prohibió hablar con ellos. Todos andan en el mundo, todos andan en el mundo, hicieron sus vidas, tomaron decisiones, no sé si buenas y malas, pero yo ya no hablo con ninguno de ellos. El único que le hablé en ese tiempo, hace varios años, fue a una persona ahí de Calle Blancos y le conté mi testimonio como yo me convertí, pero espero que le haya servido algo a ver Sí, si acaso, ¿verdad? sí. Se convirtiera, Y ¿verdad? Jorge, una pregunta. Vos dijiste al principio que vos venías de un hogar disfuncional, ¿verdad? Entonces ahí como Ajá. que me queda la duda y yo creo que a la gente que nos ve también, de vos ibas a la iglesia, tu mamá te llevaba y todo, ¿y por qué decís que tu hogar era un hogar disfuncional? Mi hogar es ¿Cómo era tu disfuncional porque relación? ¿Cómo era tu relación con tu papá y con tu mamá?
Sí, bueno, primero mi mamá creció conmigo, ya a los 15 años se fue de la casa, porque ella tomó decisiones y se fue de la casa con la pareja, la segunda pareja con la que ella andaba. Y mi papá no es así una persona como muy llevadera para expresar sus cosas personales o sus cosas emotivas, porque él no lo educaron para ser papá. Él no sabe nada de eso, Ujú. ¿me entiende? Él no, Sí, no, no sí, puede dar, no puede dar lo que nunca recibió. Él es claro. bueno para, él es bueno para aportar materialmente, pero hasta ahí. Y él piensa que él cumple con eso y la verdad es que no. ¿Me entiendes? ¿Qué pasa? Que debido a tantos vacíos que yo tenía, yo llenaba esos vacíos con otras cosas, con la Ajá. pornografía, con la masturbación, con las mujeres, con las amistades, y nada de eso me pudo llenar. Si vos Entonces, buscabas como llenar un vacío de amor, como un sentirte vacío, amado, exactamente, sentirte amado. exactamente, Ok, ok. exactamente, un vacío de amor que solo el Padre Celestial te puede llenar. Solo el Ajá. Padre Celestial te puede llenar. Como yo nací en el Evangelio, amigo, yo pensaba que, yo decía, no, es que tomar es malo. Le decía a mis compañeros, a mí me decían el anticristo en el cole, ¿me Ajá. entiendes? Porque yo era ¿Por qué? ¿Por medio, qué? me decían al anticristo porque yo era medio creyente. Ujú. El problema es que yo nunca les di testimonio, ¿me entiendes? Yo, o sea, yo jugaba de cristiano. Yo jugaba de cristiano. Yo nunca fui cristiano. ¿Entiendes? Yo era medio ateo, no, sino como medio, medio cristiano. O sea, cristiano de la secreta, como Ajá, la ajá. película. ¿Has visto esa película, Cristiano en la Sí, sí. secreta? Así era yo. Hay una canción también. Hay una canción también, sí, Sí. ese era yo. Yo tenía una doble vida, un pie en el Ujú. mundo y un pie con Dios. Ya después del 2010 me empiezan a invitar a una brigada llevando luz a los presos aquí en los sitios de Moravia. Ujú, ujú. Yo, yo les decía, no, no quiero ir, no quiero, pero varias veces me invitaban. Entonces ya, pero había algo dentro de mí que me decía, vaya, una voz interior, como así que vaya, yo te estoy invitando, vaya. Entonces yo fui, yo fui, yo fui, empecé a oír la palabra, el líder Kenneth Salazar, que ahora es homosexual, lastimosamente. Él era líder en ese tiempo y había moveres del espíritu tremendos, tremendos. Había veces en que yo me sentaba a oír la palabra y él decía, esta noche el Espíritu Santo se va a mover, Dios va a liberar, Dios va a sanar, Dios va a libertar y se va a mover el Espíritu. Y a mí me tocaba mucho el Espíritu Santo, pero yo no lo Ujú. conocía todavía. Yo decía, qué raro que es esto. Yo decía, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Porque yo crecí en el Evangelio, sí, pero no lo conocía. No lo conocía como la persona que es él. Ni tampoco había experimentado con él, ni llegado a la madurez que tengo ahorita. Entonces, ¿qué pasa? Que como el Espíritu Santo me confrontó todo después de que salí del cole, yo decía, Jay, voy a buscar de Dios porque yo conozco el Evangelio. Entonces, ¿qué pasa? Busqué el Evangelio, busqué en la brigada llevando luz a los presos en la casa de Bernie. Comencé a ir varias veces, varias noches. El Espíritu me tocaba siempre. Eh, lo que pasa es que esa brigada se deshizo. ¿Por qué? Porque la gente tomó decisiones. No, no se convirtieron, no llegaron a la madurez espiritual que tenían que llegar. Algunos tienen hijos, otros andan en el mundo. Y yo fui el único que perseveré en la fe. Uno nada más. Los demás se Ujú. apartaron. ¿Me entiendes? ¿Qué pasa? Que
Después de la brigada me invitan a un encuentro. Ok, yo llego al encuentro, ¿verdad? Pero esa noche, antes de ir al encuentro, yo le había clamado al Señor y yo le dije, Señor, yo solamente le dije varias palabras, yo ni siquiera sabía lo que era la oración. A mí, ni mis papás me enseñaron a orar. A mí nadie me enseñó a orar a mí. Nadie me enseñó a orar. Ni mi abuela, ni mi tío, ni nadie. Yo no vivo con nadie aquí. Yo vivo solo en mi casa. Solo en mi casa. A mí nadie me enseñó a orar. Entonces yo le clamé al Señor y yo le dije, Señor, yo sé que he escuchado tu llamar desde muy niño. Y si tú tienes planes para mi vida, házmelo saber, porque yo estoy yendo a una brigada y tomo ministras y todo, y caigo del Espíritu Santo y todo, pero aún no te conozco, ni sé quién eres, ni nada. No sé si existes, si eres real, por favor dame una señal. Le dije, ¿verdad? Hazme algo. Pero escuché esa voz, la voz del Espíritu Santo. Y el Espíritu me dijo, hijo, lee Isaías 45. Me llevó a la palabra. Porque Dios habla por medio de su palabra. Amén, amén, Dios, así es. Dios habla por Dios, su palabra. Dios habla, Dios no dice, no sé, como quiero decirle a la audiencia ahí que está ahí, no se dejen guiar por lo que dice un profeta o un hombre o una mujer de Dios, que dice el Señor dice, no es el Señor dice en su palabra. Así es como se profetiza, así es como Dios habla, porque la voz de Dios es la palabra. Entonces, ¿qué pasa? Dios me llevó a la palabra, la comencé a leer. Si ustedes gustan, puede buscarlo en Isaías 45. Cuando quiera la gente que esté oyendo el testimonio, la buscan y la leen. Yo la comencé a leer y yo comencé a llorar. Porque yo dije, hay una parte que decía, yo te enseñé, aunque tú no me conocías. Yo te puse nombre. El ungido de Ciro es. El ungido del rey Ciro. En ese tiempo, Ciro era el rey de Persa. Ajá, ajá, ¿Verdad? correcto. Ciro era el rey de Persa y Isaías le profetiza al rey Ciro. Entonces, ¿qué pasa? Que yo comencé a llorar y yo le dije, Señor, prepara mi corazón para este encuentro. Y si hay algo en mí que tienes que cambiar, cámbialo, pero te entrego el corazón y cámbiame, porque yo te necesito. Eso fue todo lo que le dije y verdaderamente ocurrió lo que ocurrió. Después de ahí, fui al encuentro, ¿verdad? Llené la clínica, mis pecados, todo, rompí los papeles, era de la iglesia de la cosecha en ese tiempo, ¿verdad? Yo me congregaba en una iglesia que se llama la iglesia de la cosecha, ¿verdad? Esa iglesia era muy linda, muy hermosa, el pastor se llamaba Manuel Fernández, la iglesia de la cosecha, había varios líderes, ¿verdad? Estaba Kenneth, estaba varios ahí, ¿verdad? Bueno, comenzó a moverse el Espíritu Santo, me botaba y a veces en el suelo, pero llega una parte, ya era tarde que como tipo 4:30, 5 de la tarde. Ya nadie estaba ahí, nadie estaba ahí, nadie estaba ahí, todo el mundo se fue a comer, se fueron a comer, a tomar, se fueron a almorzar, a cenar, yo creo. Entonces, ¿qué pasa? Que ese momento yo alzo las manos, que yo las alzo, ¿verdad? Pero yo siento una persona, ya, una persona. Entonces yo vuelvo a ver a todos lados y digo, qué raro, ¿qué será? Siento una persona, sentía yo, era la persona de Dios, de Jesucristo. Y esa persona me empuja hacia el suelo, de tal manera, una fuerza, que yo decía, Dios mío, ¿qué es eso? Porque Él es soberano, Él es todopoderoso. Entonces ahí me empuja al suelo. En ese tiempo, el encuentro de la cosecha fue donde ese Maús ahorita,
en el auditorio. Por eso me pasé a la iglesia, a esa iglesia, ahí, porque ahí fue donde yo conocí al Espíritu Santo. Y ahí, en esas oficinas, bueno, no estaba, donde están a ti, en seminario teológico y todo eso, no existía nada de eso en ese tiempo. Ahí fue donde fue el encuentro y ahí fue donde yo conocí al Espíritu Santo. Entonces me votó el Espíritu Santo y yo caí al suelo y llegó el líder Kenneth rapidito y se postró y yo estaba con una sueta, pero yo estaba tomado por el Espíritu. Ya estaba como en un éxtasis, porque me cayó tanto poder como Pablo, que Pablo quedó ciego, pero yo no quedé ciego, yo quedé como un éxtasis, porque me cayó como poder a mí. Entonces llegó Kenneth, ¿verdad? Y me dijo, Jorge, ya es hora de que usted, porque yo lo escuché, lo que él dijo. Estaba en éxtasis, pero yo tenía mis oídos audibles. Y me dijo, ya es hora de que usted conozca quién soy yo, por qué Dios te ama y quién soy yo, el Espíritu Santo. ¿Quién es Dios? Me dijo. Y claro, bien. Comenzó a descender un fuego que me quemaba por todo el pecho, todo el pecho estaba ardiendo y me decían, quítele la sueta, y yo gritaba el dolor y gritaba el dolor y gritaba el dolor. Y me quitaron la sueta, ¿verdad? Y en ese tiempo, en ese momento, perdón, me quitaron la sueta y siento la mano del Señor, la mano del Espíritu Santo, penetrando mi corazón y poco a poco sacando todo lo que era Jorge Calvo del pasado, del viejo hombre, como dice la palabra, del viejo hombre, la vieja naturaleza, el pecado, toda la inmundicia, la desobediencia, me sacó el pecado, la rebeldía que yo era, el corazón malvado que yo tenía, los vacíos, la impaciencia que tenía, tenía de todo yo y me sacó todo y terminé, la experiencia terminó. Después me sentaron con un líder que se llamaba Joan y me dijo, Jorge, Dios me dice que lo ama, ¿verdad? Y me fui a comer, pero ahí no había nadie, solo estaba yo. O sea, yo tenía que convertirme ahí, en esas oficinas, en el IBAR, porque ahí era donde estaba la cosecha antes, en el IBAR. Entonces, bueno, en el IBAR estaba la cosecha, pero esa iglesia se movió aquí a los sitios de Moravia. En ese tiempo era ahí donde se congregaba toda la gente. Me acuerdo una vez, bueno, fue un mover del espíritu tremendo en la cosecha. Yo viví muchas experiencias en la cosecha, muchas experiencias con el Espíritu Santo, muchas experiencias. Después de ahí me pasé a templo bíblico, que yo te conté a vos. Empecé, ya era un poco más maduro espiritualmente. Comencé a masticar la Biblia, a estudiar teología en asambleas de Dios, a madurar, porque yo no me convertí inmediatamente. Fue un proceso largo, duro y de largos años. ¿Me entiende? Durísimo, fue un proceso durísimo de largos años. Pasé por hospitales psiquiátricos. Hospitales psiquiátricos, ¿por qué? ¿Vos padecías de alguna enfermedad? O no, es que a mí me detectaron una bipolaridad no especificada. ¿Qué es una bipolaridad no especificada? Que es como un tipo de bipolaridad, pero no lo es. Ya, por eso dice no especificada, porque así a mí ya me explicaron todo eso, lo que yo tengo. Entonces, ¿qué pasa? Que debido a esa enfermedad, yo llegué a madurar más.
¿Cómo te puedo dar a entender esto? Que esta enfermedad me permitió a mí madurar más porque es un aguijón. Sí, como que te permitió hacerte más fuerte, Más, pues, exacta, buscar más de más de la la palabra palabra, de Dios más de Dios, para salir de eso. para salir de eso, ¿me entiendes? Más del mundo, más del pecado, más. Porque yo en el 2012, 2011, bueno, fui a los retiros, a los congresos de jóvenes, héroes, pasión, eh, como en el 2012 fue que me ocurrió la enfermedad que tengo ahorita, ¿verdad? Ujú, Y es como un tipo de aguijón, como dice Pablo, para que Satanás me abofetee, para que no me enaltezca. ujú, ujú. ¿Me entiende? Es un mensajero de Satanás, porque es que eso es lo que dice Pablo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo no puedo permitir que el aguijón crezca más para que, para que no, para que no, para que no mengue, para que mengue mi espíritu, para que Sí, mi espíritu crezca. Entonces, ¿qué pasa? Si ese aguijón crece, mi fe se va apagando un poquito. Entonces, ¿qué hago yo? Clamarle al Señor para que mi fe crezca por medio de la prueba y la aflicción. sí, Porque por el justo, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te va a librar Jehová. ¿Me entienden, amigo? Y amén. público, Sí, y público que me ve. Yo tuve que pasar esa prueba porque era necesaria. Yo tenía que morir a muchas cosas, fortalecer mi fe, y eso fue el desierto que yo pasé, que ahora mencionaba de la vida de Moisés, para llegar a Maura, porque nosotros como cristianos tenemos que pasar desiertos para llegar a la madurez, sí. para Una llegar a la pregunta que madurez. te quiero hacer. Bueno, vos decís que tu mamá se fue de la casa a los 15 años. O sea, vos tenías Ajá, 15 años, ¿verdad? ajá. Y bueno, vos quedaste con tu papá, ¿verdad? Viviendo. No, yo nunca viví No. con él. Ah, ¿con quién, digamos, ella se va de la casa y vos con quién quedaste en ese Yo entonces? quedé, yo quedé con mis hermanas, Ah, ok, ok. pero Y digamos, mis hermanas no me van a criar ni educar. sí, cuando tu mamá se va de la casa, eso produjo en vos como una rebeldía, como una... eh, Exactamente, ah, exactamente. Debido a los vacíos y toda la maldad que yo tenía, me creó maldad, me creó rebeldía, me creó todo eso, y ese problema es que yo llegué a odiar hasta a mi familia y a todo ser humano, ¿me sí. entiendes? Cuál consideras vos, de acuerdo a lo que vos has vivido, qué es la causa por la cual hoy los jóvenes son tan rebeldes, ¿verdad? Bueno, no hablamos de todos, ¿verdad? Sino que de ahí hay muchos jóvenes, lamentablemente, que no quieren nada con el Señor, que no quieren nada con Dios, que de ahí oyen esa música que vos escuchabas, Sí, Megadeth sí, y Metallica y todo eso, ¿verdad? sí, Y sí, sí. cuando les hablan del Señor, de ahí no quieren nada con el Señor ni nada. ¿Cuál consideras vos que es la causa, de acuerdo a lo que vos has vivido, por la cual la juventud hoy en día no busca del Señor? Sí. Bueno, la causa número uno es el diablo, porque el diablo influencia demasiado las mentes. Él las gobierna, influencia el corazón, influencia. Satanás tiene un poder, pero es un poder engañoso, porque él gobierna el mundo. Y mucha gente se pregunta si Satanás tiene fuerza en la música. Por supuesto que sí. Yo sí lo creo al 100%. Por ejemplo, ¿qué es la música rock, heavy metal, todo eso? Son demonios. ¿Mm?
Ahora yo lo entiendo porque ya soy maduro espiritualmente. Pero usted le dice es un joven, él no va a entender, o un recién convertido, no lo va a entender. Yo oía de todo tipo de música, hasta rap y hip hop y todo eso, no solo Metallica o Iron Maiden o Megadeth. Yo oía de todo, lo que pasa es que porque yo quería llenar mis vacíos y yo buscaba la paz en otras cosas, que no era el sustento ni el complemento, que solo Dios puede llenar en el corazón, esos vacíos en el corazón del hombre. Entonces, ¿qué pasa? La causa número uno es el diablo. El diablo tiene bastante poder e influencia bastante el mundo. Por eso Juan dice que el mundo está influenciado por el maligno. El maligno gobierna el mundo. Y si la persona, o por ejemplo los jóvenes, porque yo ando predicando el evangelio a la gente del barrio, si la gente no quiere congregarse ni tener la fe en Dios, de creer en Él, ni quiere dejar el mundo, ya es problema de la persona con Dios. Porque la persona tiene que tomar decisiones y son decisiones radicales. Porque yo tuve que tomar decisiones radicales. Yo me alejé de novias, me alejé de mujeres, me alejé de amistades, me alejé de todo por el Señor, hasta de mi propia familia. Mucha gente me dice, Jorge, pero es que su familia, ¿y quién es ese? Lo siento, mi familia tomó decisiones. Yo decidí, yo puedo orar por mi familia para que sea salva. Porque, ¿cuál es la voluntad de Dios, hermano Luis? Que todo ser humano conozca a Dios. Porque todos los jóvenes y todo ser humano que está en el mundo y que oye ese tipo de música, que está influenciada por Satanás, nacen con un propósito. Pero ¿qué pasa? Que la persona la que decide aceptar el propósito de Dios o no, la persona decide ir al cielo o ir al infierno. O sea, es decisión, es una decisión de aceptar a Cristo. No es hacer la oración de fe. Aceptar a Cristo es una decisión de dejar el mundo, las cosas que quedan atrás, el pecado, el viejo hombre, la inmundicia, la desobediencia, la rebeldía y todo, y caminar bajo los principios de la palabra de Dios. Es una decisión. ¿Qué pasa? Claro. Que yo tomo pastillas ahorita, pero yo tengo que tomar una decisión, o creer en el poder de las pastillas, a manzalocos, o en el poder de la palabra de Dios. Sí, a manzalocos. Yo tomo manzalocos, sí. Son antidepresivos, pero yo tengo que creerle a Dios, no a las pastillas. Entonces ahí por eso Dios me dice, Señor, quítame esas pastillas, y el Señor me dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces diga el débil, fuerte soy. ¿Qué pasa? Que la gente viene a Cristo, sí. La gente va a la iglesia, sí, pero no van al reino. ¿Qué le quiero entender con esto, amigo? Que el reino ya está entre nosotros. Jesucristo lo dijo. El reino ya está. Entonces, ¿qué dice Mateo 5:34? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Colosenses capítulo 3 dice, buscad las cosas de arriba, porque Pablo dice en Corintios que las cosas que no se ven son eternas, pero las cosas de la tierra son pasajeras. Toda mi vida que yo viví, mi adolescencia, mi niñez, son cosas pasajeras. Ya después de que Dios me convirtió al Señor y tuve el proceso que viví en el hospital psiquiátrico y todo, y la madurez que tengo ahorita espiritualmente, fue por la gracia, la misericordia y bondad de Dios. Porque vea, si yo no hubiera conocido al Espíritu Santo ni hubiera tenido la experiencia con Él,
allá anduviera en el mundo, Sí. perdido. Sí, ¿qué consejo le das vos, Jorge, de acuerdo a lo que vos viviste en tu casa y todo? ¿Qué consejo le das a los padres que tienen hijos adolescentes o que tienen hijos jóvenes para que Ok. tal vez no cometan errores con sus hijos? Ujú. El consejo que les doy es que no abandonen a sus hijos. No abandonen a sus hijos, número uno. Que si se casan, sepan lo que están haciendo delante de Dios. Porque algún día no va a estar casado la pareja, ya. Van a estar face to face delante de Dios, rindiéndole cuentas. Y vea, Dios dice en su palabra que las generaciones son afectadas también. O sea, las maldiciones. Y el problema es que ahora las parejas, amigo, hay un montón de divorcios, pero montones de divorcios. Se lo digo yo porque a mí la gente me dice, a mí me dice la gente del barrio que no conoce el Señor, obviamente. Mae, ¿por qué vos no te casas? Mae, ya tenés 31 años, tenés 31. No, yo prefiero servir al Señor. ¿Me entiendes? A mí, Sí. yo prefiero ser. Sí, entonces, bueno, a los padres, digamos que no abandonen a sus hijos, ¿verdad? Ese sería el consejo. Ujú, que no abandonen a sus hijos. Y Sí. que si cometen errores, qué sé yo, de fornicar, que no importa, que se casen, porque eso es lo que dice la palabra. Pero lo que pasa es que ahora la gente no se casa, amigo. Entonces tienen los hijos por fuera, se jalan las tortas y hay un montón de cadenas y ataduras y hasta Ujú, demonios que hay que vencer. Se lo digo por experiencia propia, porque yo tuve ujú. muchas luchas sexuales que vencer. Que todavía tengo luchas, por supuesto que sí, porque soy Sí, humano y cometo. eso te iba a preguntar también, digamos, conforme vas conociendo al Señor y tienes ese encuentro personal con Él, ¿cómo logras vencer esas áreas, digamos, de Ajá, las tentaciones sexuales y todo ajá, eso? Porque ajá. de cualquiera podría decir, y usted tiene un problema, por ejemplo, vaya al psicólogo, que no desmerito la ayuda de los profesionales, para nada, ¿verdad? Pero Ujú. muchas veces ocupamos de un poder superior, del poder de Dios. Entonces, ¿cómo has podido salir o cómo saliste de todas esas luchas que vos tenías en el área sexual, ¿verdad? Sí, sí, yo en mi área sexual, bueno, mi área sexual tuve que entregársela a Dios por completo, tuve que entregársela a Dios, pero fue todo un proceso porque yo tenía chukis, así se lo digo, amigo, yo tenía demonios, yo había abierto puertas con el pecado, con la fornicación, con la pornografía, con la masturbación, y todo eso son demonios. Yo tenía una fuerte lucha, entonces, ¿qué hice yo? Hay cosas que no podemos luchar con nuestras propias fuerzas, Ujú. porque no nos toca a nosotros. Entonces tuve que rendirle esa área débil, porque es un área débil. Dice Pedro que nosotros tenemos batallas contra el alma, ¿verdad? Y la carne y el espíritu se oponen entre sí, es una batalla. Le tuve que entregar esa área carnal al Señor, al Señor. Y se la rendí a Él por completo. Pero yo no quería. Cuando andaba en mi adolescencia, yo le decía al Señor, Señor, esta área sí, pero esta área no. No me toques esta área. Y así no es. Ujú. Usted tiene que entregarse a Cristo por completo. O sea, no es un 100%, es un 1000%, es todo, es todo. ¿Me entiende? Y hay jóvenes que aparte que luchan con vicio, porque yo me he topado con diferentes jóvenes. Usted predicando se da cuenta de todo, amigo Luis. Hasta en Moravia se da cuenta de todo. Eh,
que tienen ataduras en vicios, ataduras sexuales en esto, ataduras sexuales en lo otro, que tienen ataduras en diferentes áreas de su vida, que necesitan ayuda espiritual y también psicológica y emocional, porque los papás no estuvieron ahí para ayudar a esos jóvenes o esos adolescentes o a esos adultos a salir de esos pecados. Hay gente que lucha con el alcoholismo, hay gente que lucha con el cigarro, hay gente que lucha con la marihuana. ¿Y qué pasa? Que esa gente hay que ayudarla. No hay que juzgarla ni condenarla, sino hay que ayudarla. Porque para eso vino el Hijo de Dios, para salvar lo que se había perdido. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué pasa? Que mi área sexual tuve que entregársela a Dios porque era demasiada, y es que yo era un cochinazo. Yo decía, qué rica esa güira, qué rico todo, qué rico. A mí me gustaba lo rico, la carne. Entonces yo tuve mis consecuencias, porque si Dios me perdonó el pecado, a mí Dios me perdonó el pecado y borró mi pasado y ya soy una nueva criatura en Cristo Jesús y todo lo que usted quiera. Pero lo que pasa es que hay consecuencias. ¿Por qué? Porque es bíblico. Ahora te pongo un ejemplo, Adán y Eva. Adán y Eva, el fruto, dice la Biblia. Pongo ejemplo de Adán y Eva para los pecados sexuales. El árbol de la ciencia del bien y mal, porque el fruto era codiciable a los ojos, dice la Biblia. Y el pecado sexual, por ejemplo, como la pornografía, es codiciable a los ojos. Porque el diablo se lo pinta a uno bonito, de algo bonito, pero en realidad no es bonito, es pecado. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que como la Biblia dice que es codiciable a los ojos, llega a ser bonito, pero a la vez no lo es. Es algo ficticio, es algo engañoso, es algo de mentira, es algo que te va a traer consecuencias más adelante. Por ejemplo, vos caes en fornicación, por ejemplo, tocas el pecho de una mujer. Uy, qué rico. Metí las patas, ¿ahora qué hago? Ya hay que casarse, ya. ¿Me entiende? ¿Qué hacen las parejas? Se tocan fuera del tiempo de Dios. Entonces tienen que buscar ayuda de los pastores y espiritual. Porque ya con solo tocar, ya usted le está abriendo las puertas al enemigo. Y usted no sabe lo que se mueve en el ámbito espiritual. O sea, llegan y entran cualquier tipo de demonio. Y hay muchos ejemplos en la Biblia, por ejemplo, como las hermanas adúlteras. Es un gran ejemplo de Ezequiel, que esas mujeres se acostaban con los capitanes, eran prostitutas de Egipto, y se acostaban con todos los capitanes y les encantaban que les apechugaran los pechos y acostaban con todos los capitanes de Egipto. ¿Entiendes? Porque eran Alina y Alona, creo que eran prostitutas. ¿Qué pasa, amigo? Que el área sexual hay que vencerla. Cuesta porque no es fácil. No es fácil. Es tener 31 años o 32 años y estar soltero no es fácil. No es fácil. Hay que vencer, hay que tomar decisiones, hay que decidir. A veces cuando uno navega en internet aparecen las imágenes pornográficas y usted tiene que tomar decisiones porque no es fácil. Usted decide ver o no ver y el mismo espíritu te dice quite eso porque es codicia. Porque son luchas. Imagínense que el internet, ahora usted no necesita tener una pareja, ahora solo con un clic usted ya está pecando. Porque el pecado ahora es accesible. En cambio, en el jardín del Edén no existía el pecado. Ya entró Satanás y conocemos la historia. Adán y Eva caen en pecado y hay una consecuencia y una causa. Los echó del huerto. ¿Me entiendes? ¿Qué pasa? Que esos jóvenes necesitan ayuda espiritual, ayuda psicológica, ayuda emocional, ayuda de cualquier tipo de ayuda, hasta espiritual y todo, y de palabra y todo. O
sometimiento sí. a Dios, ayuno, oración. El ayuno rompe, pero amigo, rompe cualquier tipo de carnalidad, el ayuno. Y Ujú. vea, hay una clave que quería decir yo, y Claro. que tenga tiempo. La clave para vencer es la alabanza y la oración, no solamente la oración. Primero la oración, hablar con Dios, ¿verdad? Tener una comunión íntima con el Espíritu Santo. Pero la alabanza y la oración rompe cualquier tipo de atadura. Y la alabanza y oración te lleva a niveles de experimentar con el Espíritu Santo a niveles increíbles. O sea, usted llega a ser sensible a la presencia y a la voz del Espíritu Santo. La alabanza y la oración. ¿Me entiende? No voy a hablar de la música mundana ya, porque esos son demonios. Sí, así Bonita es. Y bueno, ya casi digamos para ir como aterrizando, Jorge, ¿cómo es uh-huh. tu vida ahora? ¿Cómo es tu vida ahora? Digamos, ahora que tienes a Cristo en tu corazón, que conoces al Espíritu Santo, y digamos, ¿cuáles son las metas de Jorge? ¿Cuáles son las metas de Jorge, digamos, espirituales, las metas profesionales, ¿verdad? ¿Qué consideras que todavía te falta que el Espíritu Santo trate en vos y cómo es tu vida actualmente? Mi vida actualmente ahora bueno, yo llevo una vida muy tranquila. Yo tengo una pensión por parte de mi papá. Yo con esa pensión manejo todo, me compro las cosas y todo. Yo llevo una vida muy diferente, muy diferente. Lo que pasa es que ya yo ya tengo mi vida hecha con Dios y está trazada con Dios. Pero ¿quién es el talón de Aquiles del cristiano? El diablo. El diablo, como siempre, quiere evitar, no solamente a mí, sino la vida de los cristianos, jodérsela a lo máximo para sacarte el propósito de Dios. ¿Qué quiero hacer ahorita? El otro año empiezo a estudiar piano, guitarra y canto, y ese es el plan y el propósito de Dios. Pero ya el diablo se está moviendo y entonces ya estoy clamando por lo que está pasando. Ahorita actualmente. Yo tengo luchas espirituales aquí en mi casa. Se mueve cualquier tipo de demonio porque yo crecí en una familia aparte disfuncional. No es cristiana. No es Ahora cristiana. vivís con tus hermanas. Sí. Y el problema es que ellas no son creyentes. Entonces, ellas están en la carne, tienen vendas, tienen ataduras, tienen, Ujú. ¿me entiendes? Sus pecaditos. No quiero mencionar los pecaditos de mis hermanos porque es en privado. Pero ¿qué pasa? Que Sí. tanto es así que es mucha la lucha espiritual. Entonces yo me Sí, trato ahora de... vos estás siendo como luz en tu casa, vos sos como un Exactamente, faro de luz en tu casa a tus exactamente, hermanas, ¿verdad? exactamente. Y yo, en mi ámbito profesional, bueno, yo estudié teología, pero les voy a ser sincero a la gente, porque yo tengo que ser sincero con la gente, hermano. A mí la vida profesional no me interesa. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Yo no soy una persona que fui a la U para ser profesional, para ganar dinero, para ganar títulos, porque los títulos se quedan en la tierra. Si yo le acabo de decir a usted lo que dice Colosenses capítulo 3, es que hay que poner los ojos en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Me entiende? Pero usted puede ser profesional, eso no es malo. Eso no es malo, no les estoy diciendo que no. Pero les hago la pregunta, ¿ese es el plan y el propósito de Dios? ¿Mm? Ser profesional, ganar dinero, tener una familia, una esposa, unos hijos. ¿Mm? Pero usted puede tener la esposa y los hijos, claro que sí, no es malo. Se puede tener su esposa, pero eso no es el plan y el propósito de Dios. Te pongo ejemplo, Jesucristo de Nazaret.
Y usted me dice, no, es que Él es el Señor, ¿verdad? ¿Qué pasa con Él? Jesús nació, creció, sus 30 años empezó su ministerio, Él fue carpintero, fue al desierto a morir, llenó del Espíritu Santo, salió del desierto con el power del Espíritu y empezó a predicar. ¿Me entiende, amigo? Pero la gente dice, ay, no, es que yo tengo que tener mi esposo, mis hijos, y eso es bueno, pero eso no es el plan ni el propósito de Dios. Ese no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usted cumpla el propósito del Padre, el diseño por el cual usted fue hecho. Porque la Biblia lo dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para todas buenas obras. Usted puede tener su esposo y sus hijos, eso no es malo. De hecho, Pablo lo dice, que tiene avispado, que gobierne bien su casa, que tenga a su esposa en sujeción, sus hijos en sujeción, pero ese no es el plan ni el diseño de Dios. Aunque sí es el diseño del Génesis. Lo que pasa es que será el plan. ¿Cuál es el plan para la voluntad del hombre y la mujer? ¿Tener hijos? No. ¿Cuál será la voluntad de Dios? Hacer su propósito en la tierra. Y la Biblia dice también que ustedes tienen que ser imitadores de Jesús, seguidores de Cristo Jesús, imitar a Jesús. La iglesia tiene que modelar a Jesús. Es que, hermano, yo soy muy radical, amigo. Yo soy muy radical y yo le entregué mi soltería al Señor. Pablo dice, al soltero, dedíquese al servicio al Señor. ¿Me entiendes? Pero los que, ok, los que se estén quemando de pasión, mejor que se casen. Es un consejo, nada más. Pero será el propósito y la voluntad de Dios que solo tengas hijos, tengas títulos universitarios. Eso es muy lindo en la tierra. Pero recuerde una cosa, que algún día usted se va a morir, se le va a establecer el juicio y usted decidió dónde quiere pasar el resto de la eternidad. ¿Cielo? Sí. ¿Cielo o infierno? Punto. Sí. Sí, el propósito mayor es hacer discípulos, ¿verdad? Y ser Eso es. discípulos de Cristo, ¿verdad? Eso es el propósito, ¿verdad? No, no decimos que tal vez sea malo tener metas profesionales, tener No, metas eso no es personales, malo. pero el propósito mayor tenemos que siempre apuntar cada uno de nosotros a lo que es eterno, ¿verdad? A lo que no es superficial. Si tal vez tenemos recursos económicos, ver cómo bendecimos la obra de Dios, ver cómo expandemos el evangelio del reino y todo tiene que apuntar, todo tiene que apuntar a Cristo. Bueno, vamos a hacer una oración, ¿verdad? Para terminar este tiempo, ¿verdad? Y tal vez haya personas que me estén viendo o estén viendo el programa en forma indiferida y usted diga en su corazón, yo me siento igual que el hermano Jorge, yo me siento vacío, yo me siento solo, yo he buscado como la mujer samaritana llenar los vacíos de mi corazón con sexo, con pasiones de este mundo, con música, con cosas materiales, pero usted se siente más vacío que nunca. Déjeme decirle que usted necesita a Cristo, que usted necesita abrirle el corazón al Señor, y Jesucristo no es una religión, no es algo que hacemos como un programa dominical, que vamos a una iglesia, ya sea católica o evangélica, a cumplir. Dios está interesado en algo más que cumplas un programa. Dios está interesado en tu alma. Dios está interesado en tu corazón, en sanar las heridas de tu corazón
en sanar las heridas de tu pasado y en restaurarte. Y dice la palabra de Dios, como dijo el hermano Jorge ahora, un día nos vamos a morir. Un día nos vamos a morir o un día va a venir Cristo, ¿verdad? Y vamos a estar delante de Él y Él nos va a preguntar, ¿por qué te debo dejar entrar al cielo? Y nosotros tenemos que dar una respuesta. La Biblia dice en Romanos 10:9, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. La Biblia de Dios, la palabra de Dios dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La salvación no es algo que se gana con buenas obras, aunque las buenas obras son el resultado de nuestra fe en Cristo, ¿verdad? Pero las buenas obras no son para obtener algo, las buenas obras son el resultado de lo que ahora somos en Cristo Jesús, pero la salvación se obtiene a través de Jesucristo. No existe mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo hombre. Y la única manera es recibir a Cristo en nuestro corazón como Señor y como Salvador. Yo quiero que tú puedas hacer esta oración conmigo, tú que nos estás viendo y has escuchado este testimonio. Nada puede llenar los vacíos de nuestro corazón, solo Cristo. Más ahora que viene Navidad, mucha gente se deprime, es que yo no tengo una novia, es que yo no tengo un novio, es que mi marido se fue con otra mujer, me dejó, o mi esposa se fue con otro chaval o me engañó, y usted se siente solo. Déjeme decirle que el único que va a poder llenar ese vacío es Jesucristo. Entrégale tu vida y entrégale tu corazón. Yo quiero que usted pueda hacer esta oración conmigo y decir: Cristo Jesús, en esta noche yo te pido perdón por todos mis pecados. Yo te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Cámbiame, Señor. Transfórmame, Señor. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea, Señor. Reconozco que por mis propias fuerzas he intentado cambiar y no he podido. Cámbiame, Señor. Yo quiero ser hoy hijo de Dios y reconozco que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Amén y amén. Y si hay personas que hicieron esta oración, yo quiero que nos pongas ahí un mensajito en el Messenger o en los comentarios que yo hice esta oración de fe. Eso es lo que se llama nacer de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Nicodemo no entendió. Le dijo: Señor, ¿qué significa esto? Quiere decir que tengo que volver por segunda vez al vientre de mi madre y nacer. Y Jesús le dijo: no, Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No le estaba hablando de nacer otra vez del vientre de la madre, sino nacer de nuevo en el espíritu. Cuando venimos a este mundo, venimos separados de Dios por el pecado de Adán y Eva, ¿verdad? La simiente del pecado entró en el mundo, pero a través de Jesucristo tenemos perdón de pecados, porque si fuera por las obras de la ley, nadie sería salvo, porque tendríamos que cumplir 633 mandamientos de la ley judía. Y dice la palabra que si uno se hace transgresor de solo uno, se hace transgresor de todos. Pero Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario, como cordero fue llevado al matadero, para que usted y yo pudiéramos hoy acercarnos a Dios Padre y ser libres del pecado. Señor, en el nombre de Jesús, yo oro por las personas que han hecho esta oración,
Te pido que las bendigas, te pido que puedan encontrar una iglesia donde puedan crecer, una iglesia de sana doctrina, donde se predique la palabra de Dios tal y como está establecida. Bendice a cada persona, Señor. Bendice al hermano Jorge, Padre, ayúdalo, Señor. Yo oro por él para que siga llevando el mensaje de la palabra de Dios a los jóvenes y a aquellas personas que te necesitan. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mi estimado amigo Jorge, muchísimas gracias por este testimonio. Qué tremendo testimonio. Y lo importante aquí no es lo que vos hiciste en un pasado. Aquí el que es digno de recibir toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza de Jesucristo. Y yo glorifico al Señor por la obra que ha hecho en ti y por lo que continúa haciendo en ti, por lo que continúa y por lo que va a seguir haciendo en tu vida. Así que te doy muchas gracias por haberme acompañado, mi hermano y mi amigo, en este programa. Amén, fue una bendición y bendigo a todas las almas y las que van a escuchar el testimonio mío, que sea edificación para el cuerpo de Cristo y para la gente que no conoce al Señor, para que sean bendecidas y reconozcan de que hay un Dios que perdona, que sana, que liberta, de que a pesar de que uno nazca en el Evangelio como yo nací, porque yo nunca fui católico, pero de ahí me desvié, que Dios tiene misericordia, perdón y gracia para la humanidad, aún que no ha terminado la dispensación de la gracia, ¿verdad? Amén, Porque así es. ya cuando venga Cristo, esto va a finalizar. Amén, así es. Muchísimas gracias, amigo Jorge. Bueno, le recordamos que el próximo jueves vamos a tener un conversatorio. Vamos a tener un conversatorio, precisamente vamos a estar hablando de los matrimonios. ¿Por qué hay matrimonios en crisis? ¿Por qué hay matrimonios aún que conocen la palabra de Dios, que son cristianos? Esos matrimonios están en crisis y terminan en divorcio. Bueno, vamos a tener un amplio conversatorio sobre estos temas. Vamos a tener a dos consejeros matrimoniales que nos van a estar hablando acerca de este tema. Vamos a tener una pareja de pastores también, de matrimonios, que van a estar con nosotros, y una psicóloga. Vamos a tratar un poquito este tema de las desintegraciones familiares, de los problemas que se dan a lo interno de los matrimonios, el próximo jueves a las 8 de la noche. Así que usted no se puede perder este conversatorio. Que Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Ha sido una bendición entrar nuevamente a sus hogares. Sigan adelante y nos vemos el próximo jueves al ser en punto las 8 de la noche. Muchas bendiciones para todos.